¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal este día. Estoy muy contenta de volver a darte más información sobre cómo salir de las adicciones. Y este día quiero contarte cómo fueron mis inicios en los centros de rehabilitación más de una vez. Fue muy difícil lograr quedarme limpia, así que tú que me estás escuchando, padre de familia, tal vez alguien que esté pasando en este momento por esto, quiero decirte que, no sé, yo siempre digo que las veces que sean necesarias, evitando que sean tantas, ¿no? Pero yo soy un sobreviviente de más de un anexo en recuperación tratando de quedarme limpia. La primera vez que llegué yo a un centro de rehabilitación fue por una situación que estaba pasando en mi casa y que yo tenía que salir de ahí, y mi mamá fue y buscó un lugar. Y encontró ese lugar y le habían dicho que era un albergue. Entonces mi mamá me lleva ahí para dejarme supuestamente 2 semanas, ¿no? En lo que se calmaban las cosas en casa. Mi sorpresa fue cuando yo llegué ahí, que cuando empecé a ver la dinámica y cómo funcionaba, la verdad tuve mucho miedo. Me dieron mucho miedo el vocabulario que había, el reglamento que había muchas cosas en realidad, pues no era un albergue como le habían dicho a mi mamá, era un centro de rehabilitación para adictos. Y no era el hecho de que no había consumido alguna sustancia, ya había probado la marihuana, pero no había consumido otro tipo de drogas. Entonces, pues vivo el proceso ahí, pasaron 15 días y pues mamá no llegó. La verdad, yo creo que nunca se arregló la situación de mi casa, no sé qué pasó, pero luego voy a indagar más en eso. A lo que quiero llegar es que esa fue la primera vez que estuve ahí. He escuchado eso cuando dicen las familias, es que mi hija no es adicta o mi hija va iniciando, y llevarla a un centro de rehabilitación es un error, porque ahí va a aprender malas cosas, va a aprender malas mañas. Mi hija va a salir peor. Y yo he escuchado eso, y mi experiencia le comparto a esa familia. A ver, dígame usted, ¿dónde está su hija? ¿Con quiénes se junta su hija? ¿Qué lugares frecuenta su hija? Entonces, si voy a un lugar que es un centro de rehabilitación y no quiero llevar a mi hija ahí porque va a aprender malas cosas, o sea, ¿qué está aprendiendo con las adicciones? O sea, hágase esa pregunta a usted, ¿no? Porque ese es el concepto. Los centros de rehabilitación han tenido muy mala fama, muchísima. Y sé por qué, porque yo también lo viví. Esa mala fama a mí me tocó vivirla. Cuando llego por primera vez ahí, estoy y vivo el proceso, sí, salí conociendo cosas. Cuando tú llegas al centro de rehabilitación y sales de ahí, tú decides. Por eso se les dice que agarres lo bueno y lo malo también, porque te va a servir por si se te presentan en el proceso del camino, ¿no? De la adicción. O cuando estés en recuperación. Entonces, fue mi decisión tener una relación dentro del lugar con un adicto en recuperación. Ahí empezó la situación, en mi primer anexo. Regreso en mi segundo anexo, ahora sí, como paciente, como adicta. Y entonces, cuando llego por segunda vez, mi experiencia de las que yo escuché, era yo quien las empezaba a compartir. Qué triste que haya escuchado las historias de esas personas que me compartieron para yo evitarme en un futuro cometer los mismos errores. Y fui y los cometí. Fui inmadura, fui inexperta, fui creyéndome que yo tenía lo correcto. Al final del día olvidé lo que se me había compartido y empecé a vivir mi propia experiencia. Cuando llego por segunda vez, ahora sí, como adicta, el panorama cambió dentro del lugar. Fui adaptando cosas que había en el lugar a mi conveniencia. Mucha gente me empezó a decir: estás muy pequeña, muy joven, tienes un futuro por delante, mira, esto no es para ti, no te conviene. Total, 1000 cosas que le dicen siempre a los jóvenes, a los adultos,
a los adultos mayores, a todos, no vayas por ahí, mira, ¿no? Pero a veces te lo pueden decir 1000 veces y al final del día tú decides qué vas a hacer. Y yo tomé una mala decisión, no una vez, la tomé 16 veces. 16 veces estuve en recuperación. De verdad que a mí me entristecía ir y venir de pensar, ¿acaso nunca voy a poder quedarme limpia? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me hace falta? Me han compartido de una y mil maneras cómo hacerle, pero me daba cuenta de que yo no quería. Las personas siempre estaban tratando de alinearme, de que yo construyera una vida diferente y nueva. Pero yo me enamoré de un adicto en recuperación que tuvo su recaída. Entonces yo quería saber el por qué él había cambiado y había vuelto a drogarse. Ella ya tenía ahí 18 años, iba a cumplir 19 años. Entonces la situación se fue agrandando en mi proceso. Quiero irte contando la historia en poquito tiempo, que fue lo que me pasó estando en cada proceso, en los 16 procesos, cómo los vivió Marineri, qué había en uno, qué hubo en otro, qué hubo en otro, hasta que pude quedarme limpia. De verdad, tú te dices el permiso o la tarea de escuchar mis videos, no te aflijas por si tu hijo, tu hija, tu nieto no se ha podido quedar limpio. Hay familias que se cansan de estar internando al paciente y los dejan que vivan su proceso. Quiero terminar diciéndote que agradezco a las personas que se han suscrito a mi canal, que están viendo los videos que he subido. Espero de verdad que sean de bendición para tu vida. Me despido de ti, bendiciéndote y nos vemos próximamente. Gracias.